Cambiemos completamente de tema, lamentablemente, para ponernos directamente en uno de los conflictos que hoy mantiene la atención del mundo entero. Estamos hablando de lo que pasa en la Franja de Gaza y por eso está con nosotros Horacio Calderón. Gracias, Horacio, por haber venido. Un placer al margen del tema. Ahora, para entender hay que ir a la raíz. Porque terminamos posándonos sobre la coyuntura, lo que pasa todos los días, los misiles, las bombas, los muertos, pero hay que remontarse muy atrás para que todos entendamos la raíz de este conflicto interminable. ¿Dónde se inicia en la historia y por qué este conflicto? Bueno, es un conflicto que lleva muchísimas décadas, casi un siglo. Obviamente no puedo desarrollarlo todo desde el inicio, pero para los árabes en general, para los palestinos en particular, Israel es un Estado intruso en la región del Medio Oriente. Acá describo esto sin tomar partido, obviamente. No, está diciendo lo que piensan ellos. No, es decir, lo que piensan los árabes es que el Estado de Israel es una entidad, a la cual ellos llaman entidad sionista, que se ha establecido en esta región del Levante para establecer un Estado que estiman ilegítimo. Un Estado que, dicho sea de paso, fue fundado... estamos hablando con la aprobación de las Naciones Unidas en el año 1948. Luego hemos observado a lo largo de la historia guerras, varias guerras. Creo que las más importantes fueron las guerras que se desarrollaron con Egipto, la famosa guerra de los 6 días, luego la guerra de 1973, llamada la guerra del Ramadán o de Yom Kippur, porque coincidían las dos fechas religiosas. Luego comenzó a establecerse la posibilidad de un Estado palestino, recordemos que acompañado de actos terroristas por parte de las organizaciones palestinas a las cuales estoy haciendo referencia. No había islamistas por otra parte, pero hay que también mencionar que durante el final del mandato de Palestina, ¿no?, que estaba en manos de Gran Bretaña, organizaciones judías terroristas, por supuesto, atentaron varias veces, sobre todo contra el hotel Rey David. Finalmente se retira, estoy hablando hacia atrás, ¿no? Se retira Gran Bretaña del mandato, bueno, y luego de un proceso bastante sangriento, Israel es fundado en una parte de lo que era Palestina, ¿no es cierto? Y luego, con guerras sucesivas, Israel va expandiendo su territorio. Estas son, digamos, la raíz del conflicto. Sin que esto signifique estar a favor o en contra, porque yo siempre digo a quienes lo critican a uno o a quienes, al contrario, lo felicitan. Es decir, uno como analista no puede hacer de referee, marcando offside, marcando un penal, etc. Tiene que exponer cuáles son las posiciones de las partes. Yo estuve en el año 2006, y esto me parece importante, acelerando un poco esto porque es muy largo, estuve reunido con líderes de Al-Fatah y con líderes de Hamas, que todavía formaban parte de un gobierno de unidad palestina, luego de que Hamas triunfó en las elecciones en ese país. Lo que yo pude observar fueron enormes disidencias entre Hamas y entre Al-Fatah. Ahora, el televidente se va a preguntar por qué. ¿Y por qué? ¿Dónde estaban? Ahí dentro mismo. Es decir, no es solamente una cuestión de agendas políticas, sino que, a ver, Al-Fatah, hoy y hace mucho tiempo, fue una organización laica, cuyo objetivo, y sigue siendo, es la fundación de un Estado palestino soberano e independiente. Ellos decían como un eslogan: libre, laico y no racista. ¿Y Hamas? Y Hamas es un movimiento de palestinos, que es una rama, por supuesto la rama palestina, valgan las redundancias, para que se entienda bien, de la Hermandad Musulmana de Egipto, que no tiene, como objetivo final la creación de un Estado palestino, sino que este Estado palestino, de formarse, sería solamente una etapa previa a la fundación de un emirato islamista regional en Egipto, en Gaza, en Cisjordania y en Jordania, para de esa manera cercar a Israel con un proyecto
por supuesto estamos hablando de un Islam extremista, porque los al-Fatah también son musulmanes. Ahora, uno ve las imágenes todos los días, me parece que le pasa a todo el mundo, a los Exacto. señores y a las señoras que nos miran todos los días a esta hora, y puestos en la posición donde estamos nosotros, viviendo en el país donde vivimos nosotros, y proyectando en la cultura en la que vivimos nosotros, no se puede entender por qué no hay una mesa de negociación que llegue a buen puerto después de tantos años. Hay que ubicarse ahí para entender por qué. ¿Por qué? Porque las posiciones son posiciones extremas de ambas partes. Yo creo y reitero que Israel no quiere la fundación de un Estado palestino, soberano e independiente, salvo en sus propios términos. ¿Por qué? Porque un Estado palestino, soberano e independiente, de hecho, adquiriría, valga la redundancia, el derecho de tener fuerzas armadas. Entonces, Israel, por razones de seguridad y por otras cuestiones además que podíamos conversarlas si hubiera tiempo, imagina que a 10 kilómetros, 5 kilómetros de centros vitales de su propio país, del corazón de la seguridad nacional, según entiende de su país, bueno, terminaría con la vida de muchos israelíes y los pondría a ellos en peligro. Ahora, las imágenes que llegan todos los días duelen. Pero por supuesto duele muchísimo. Duelen, porque y acá muere gente que no tiene nada que ver con nada. Con nada. Acá hay dos grandes responsabilidades. Niños, ¿no? Adolescentes. Acá hay dos grandes responsabilidades. Sí. Con respecto a Gaza, Gaza está gobernada por un movimiento islamista, extremista, pero que además, a su vez, está acompañada por otras organizaciones mucho más duras, como la Yihad Islámica Palestina y algunos grupúsculos vinculados directamente con la red Al-Qaeda. Estas organizaciones tienen como objetivo que terminar con la existencia del Estado de Israel, al cual considera ilegítimo. Eso está en la Carta Magna, para llamarlo de alguna manera, de Hamas. Un delirio. Que no ha sido modificado. A esta altura de los acontecimientos. Sí, uno sabe si es un delirio, es un plan. Uno en esta vida, en este mundo, nunca sabe qué es lo que se puede lograr como objetivo o no. Es decir, yo marco, ¿cuál es el objetivo de Hamas? Sí. Ni hablar del resto. ¿No? Porque para Al-Qaeda, Hamas y la Hermandad Musulmana son movimientos extraños a su propia visión de lo que debe ser un califato. Ya vemos el califato con chacales que decapitan gente, descuartizan gente, etc. Y por el lado de Israel, en este caso particular, responde con una dureza extrema a los ataques con cohetes que parten desde Gaza, que han sido miles también, ¿no? Horacio, espero que tenga tiempo esta semana porque lo vamos a volver a invitar, cómo no. seguramente. Me queda muy interesante. Con mucho en el tintero, pero bueno. Usted es un maestro, ya sé que le queda, pero 6 horas de programa. Lo vamos a volver a invitar. ¿Cómo no? Porque es muy interesante. Aparte entender. Porque para entender hay que saber. No hay otra. Gracias. Gracias, Horacio, por haber venido. Actualizamos los títulos.